Dios te bendiga, amado hermano, amada iglesia Monte Sinaí. Amigo que escucharás este mensaje, te saluda tu hermano Harold Ávila de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Doy gracias al Señor por permitirme en este momento poder compartir una parte de la Escritura en este momento tan difícil donde nos encontramos, pero que esta palabra lleve esperanza, lleve vida al oyente. Doy gracias al Señor por permitir estos medios en los cuales podemos difundir la palabra de Dios. Pido al Señor que cada palabra que salga de mis labios traiga edificación para los que escucharán este mensaje. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu matrimonio, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tus hijos y que el Señor guarde el corazón, la mente de cada uno de los que escucharán este mensaje. Doy gracias al Señor por permitirme en esta hora poder llevar a cabo este mensaje. Un mensaje del cual yo he titulado ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Nos vamos a ir a las Escrituras y vamos a ir a averiguar unas cuantas verdades. Vamos a encontrar cuántas cosas los hijos de Dios podemos hacer cuando no sabemos qué hacer. ¿A dónde tenemos que recurrir en estos momentos tan difíciles? Y para esto, acompáñeme ahí en la palabra de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 20, vamos a leer del versículo 1 hasta el 12. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra dice: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y he aquí están en Hasedotomar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo a Jehová de nuestros padres: ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuarios a tu nombre, diciendo: Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Gloria a Dios por esta palabra, amado hermano. Si podemos observar en el capítulo 3, en el versículo 3, cuando dice: Entonces tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá, dice. Amados hermanos, aquí vemos y tenemos el primer ejemplo a seguir, como los hijos de Dios que confiamos en un Dios poderoso, que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Vemos que el rey Josafat se humilló.
Y no solo se humilló, sino que consultó a Jehová. Cuando vemos esta parte de la escritura, vemos a un hombre de Dios que sí tuvo temor de lo que venía encima. Pero él en ese momento no se turbó o comenzó a buscar por sus propios medios y perdió la cabeza en qué iba a hacer y cómo le iba a hacer. Sino que aquí nos muestra lo que los hijos de Dios debemos de hacer cuando se nos vienen pruebas o situaciones como las que estamos pasando en este momento con el coronavirus. O lo podríamos aplicar en nuestras vidas, en cualquier situación que nos encontremos o cualquier decisión que necesitemos tomar y no sabemos qué hacer. La palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14 nos dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amado hermano, aquí el rey Josafat nos está demostrando, como lo dice en 2 de Crónicas, que los hijos de Dios, cuando vienen afrentas, cuando vienen situaciones difíciles, cuando vienen problemas como estos que nunca sabemos por qué vienen, que lo primero que debemos de hacer es humillarnos delante de la presencia de Dios, consultar a Dios en oración, y Él nos sanará y Él cuidará de nosotros. Que no se turbe nuestro corazón, que no se turbe nuestra mente cuando vemos situaciones difíciles que no podemos controlar, que no están en nuestras manos, sino que están en las manos de nuestro Señor. Debemos de tomar ese ejemplo que el rey Josafat tuvo, que él sabía que venía un pueblo, que venía una multitud detrás de él, pero él no se turbó, sí tuvo temor. El temor es algo natural en el ser humano, pero él se humilló delante de Dios y oró al Señor y consultó, dice la palabra. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros con situaciones como esta? ¿Qué debemos de hacer cuando no sabemos qué hacer? Aquí el rey Josafat nos dice que nos debemos de humillar y debemos de consultar al Señor. No nos debemos de desesperar. Aunque vengan pruebas, no nos debemos de desesperar. Pero seguimos. En el 4 dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Aquí podemos ver cómo el pueblo de Judá sabía cuál era su fuente de socorro. Ellos tenían la convicción de que el socorro venía del Señor, como dice el salmista David en el Salmos capítulo 121, versículo 1 al 2. Y alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, aleluya, que hizo los cielos y la tierra. Amado hermano, aquí estamos viendo que cuando un pueblo de Dios se humilla, consulta y tiene esa convicción de que nuestro socorro viene de Dios, que nuestra ayuda viene de Dios, no nos debemos de desesperar y no debemos de inquietarnos por lo que estamos pasando. Porque como decía el apóstol Pablo, esta leve tribulación, nunca la llamó gigante, le llamó leve tribulación. Yo no sé la situación en la que tú te encuentras en esta hora, pero yo oro al Señor, yo clamo al Señor por la vida de cada uno de mis hermanos en Monte Sinaí. Que el Señor incremente su fe, que el Señor fortalezca la fe de cada uno, que nos podamos llenar de su palabra, que podamos zambullirnos en la palabra para cuando vengan estos tiempos, podamos decir como el rey Josafat, humillarnos a Él, clamar al Señor, presentarnos delante del Señor y poder tener esa confianza y esa convicción que el socorro viene de Jehová. Aleluya. Yo lo creo, yo no sé usted, pero yo le creo al Señor que el socorro viene de mí. Cuando yo veo al cielo y yo digo como el rey David, alzaré los ojos al monte de donde vendrá mi socorro. Siento esa paz, siento ese gozo, que ese socorro viene de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, aleluya. Y mire, hermano, mire cómo dice aquí también el 7, dice: Dios nuestro, no echaste tú a los moradores. Vamos a ir al 6 también. Dice: y dijo Jehová de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tus manos tal fuerza y poder que no hay quien te resista?
Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Amado hermano, aquí estamos viendo un pueblo que conocía la palabra de Dios. Aquí estamos viendo un pueblo que conocía lo que Dios había prometido. Y aquí estamos viendo un pueblo que en medio de su clamor le está recordando al Señor las promesas que Él le hizo a sus antepasados. Así deberíamos de ser nosotros. Cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios y vienen situaciones como esta, venimos, alzamos los ojos al monte, clamamos al Señor, nos humillamos delante de Dios, no con una prepotencia, no con una soberbia, no ir delante de Dios pidiéndole al Señor con furia, enojado, ¿por qué está pasando esto? Sino que recordarle al Señor esas promesas que el Señor le hizo a su pueblo. Recordar que Dios ha prometido estar con nosotros. Qué lindo cuando un pueblo se presenta delante de Dios con un corazón humilde. Porque dice que el Señor le agrada a aquel de un corazón contrito y humillado. Aleluya. Pero mire lo que viene aquí, hermano. Mire lo que nos dice el versículo 9. Aquí vamos a ver lo que viene el mensaje. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? La situación en la que estamos pasando ahorita, el coronavirus, lo vamos a ver aquí, lo que dice la palabra. Mire lo que dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, y mire lo que dice ahí, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Aquí podemos ver lo que un hijo de Dios hace en momentos difíciles. Cuando llega ese momento que no sabemos qué hacer. Aquí podemos ver 3 puntos o verdades. Primero, aquí la palabra nos dice que el rey Josafat se presentó ante la presencia de Dios. Primer punto sería presentarnos delante de la presencia de Dios con ese corazón que el rey Josafat se presentó, con ese corazón humilde, humillado delante de la presencia de Dios. Y cuando venga esa prueba, hermano, cuando venga esa situación difícil, nunca apartarnos de la casa de Dios, mantenernos firmes, clamando, creyendo en el Señor. Segundo, como decía el rey David, cuando te vienen esas pruebas difíciles, no te apartes de la casa de Dios. Recuerda lo que decía el rey David: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aleluya. ¿Cuántos quisiéramos tener ese corazón del rey David? Anhelar estar en la casa de Dios. Yo sé que en estos momentos, cuánto nos extrañamos de vernos, pero yo sé que Dios está haciendo algo en este momento. Yo sé que Dios está haciendo algo, está trabajando en cada área de nuestras vidas. Está trabajando tal vez en cosas que necesitamos soltar. Y este momento es el que Dios está utilizando. Y yo sé que muchos deseamos de estar en la casa de Dios, como dice David en esta palabra. Amado hermano, segundo, dice clamar y buscar el rostro del Señor, como dice su palabra. Clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Como hijos de Dios, como hijos del Señor, sabemos que los oídos del Señor siempre, amado hermano, siempre están atentos a nuestro clamor. Y deberíamos de pedirle al Señor que tengamos esa convicción que el rey David tenía, como dice en el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amado hermano, cuando sabemos que nuestro clamor llega delante de los oídos del Señor y reconocemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios que escucha nuestras oraciones, que escucha nuestro clamor, podemos tener esa confianza de que Dios escucha la oración del justo, dice su palabra. Pero mire cuando dice el versículo 12: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza
contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, dice, óigame bien, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Amado hermano, para terminar aquí podemos ver cómo ese pueblo sabía, y así deberíamos de ser nosotros, de reconocer que nada podemos hacer por nuestras fuerzas y reconocer que necesitamos del Señor en todo momento y volver nuestra mirada al Señor cuando nos encontremos en situaciones que no sabemos qué hacer. Situaciones como esta del coronavirus, que aunque tengamos comodidades, aunque tengamos dinero, aunque tengamos poder, aunque tengamos una posición más alta que otros, en este momento es cuando nos ponemos a reflexionar y es cuando no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y por eso yo te dejo en esta pequeña reflexión el día de hoy. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Que seamos como el rey Josafat y este pueblo de Judá. Para concluir, número 1, que nos humillemos ante el Señor. 2, que consultemos al Señor ante cualquier situación o decisión que debemos de tomar. 3, nunca te alejes de la presencia del Señor por fuerte que vengan las pruebas. 4, confía en las promesas del Señor y mantén siempre tu mirada al Señor. Que el Señor te fortalezca día a día. Amado hermano, en este momento yo te invito que tomes un tiempo y seas como el rey Josafat. Permanezcas humillado ante la presencia de Dios. Que sigas clamando ante la presencia de Dios. Que confíes en el Señor. Que confíes que Dios está con nosotros. Él ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que eso que se ha venido inesperadamente, que de vez en cuando nos podemos sentir sofocados porque no sabemos qué hacer en este momento. Pero la palabra de Dios te está diciendo lo que debes de hacer. Vivir una vida humillada ante Dios. Que vivas una vida sometida a su palabra. Oro por la vida de cada uno de ustedes que escuchará este mensaje. Que este mensaje produzca un avivamiento en su corazón. Que este mensaje produzca un deseo de servir a Dios con todo tu corazón. Que este mensaje te lleve a clamar más. De vez en cuando nos conformamos con orar 5 minutos. Oración es hablar con Dios. Intercesión es olvidarte de tu necesidad y clamar por la necesidad de otros. Yo te invito que tomes tiempo en oración, en la lectura de la palabra, para cuando vengan tiempos difíciles, tú puedas contrarrestar. Porque en este momento el enemigo también puede estar trabajando en la mente de cada uno de nosotros. Nos puede estar en este momento queriendo perturbar la mente. ¿Qué va a hacer de nosotros? Se nos vienen problemas, se nos vienen más pruebas, tal vez se nos vienen pagos que hacer. Pero seamos como el rey Josafat. Humillémonos, clamemos a Dios, confiemos en Dios, confiemos en sus promesas. Y sobre todo, amado amigo, amado hermano, no pierdas tu mirada a la cruz del Calvario. Bendice al Señor por lo que viene. Bendice al Señor por lo que estamos pasando. Dice la palabra de Dios que para los que aman a Dios todas las cosas suceden para bien. Doy gracias al Señor y glorifico al Señor por este momento. Porque creo que Monte Sinaí será una iglesia que cuando volvamos vamos a venir con una nueva actitud, con un nuevo deseo de servir al Señor, con ese deseo de crecer en el conocimiento de la palabra, pero sobre todo crecer como hijos de Dios. Porque el conocimiento solo te ayuda a saber lo que está bueno y lo que está malo. Pero debemos de pedirle al Señor, como dice su palabra, que el que no tiene sabiduría, pídala.
porque la sabiduría te va a hacer lo bueno delante de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Oro por tu vida, sigue orando por la mía, para que el Señor nos dé esa fortaleza y nos incremente nuestra fe. Que el Señor te bendiga, y si es de bendición para ti este mensaje, públicalo, dáselo a los demás, compártelo para que otros puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Y recuerda algo, Cristo viene, que no se te olvide, Cristo viene, mantente firme en el Señor. Que Dios te bendiga. Adelante en el Señor sin desmayar.